Hubo un silencio en la historia que nadie se atrevió a imaginar. Mientras el cuerpo sin vida de un carpintero judío descansaba en una tumba sellada, algo imposible estaba ocurriendo en las profundidades más oscuras de la existencia. En algún lugar más allá de la muerte, donde la luz jamás había penetrado y el tiempo no tenía significado, las puertas de un reino que se creía invencible comenzaron a temblar. Los guardianes de las sombras sintieron un terror que no habían experimentado en milenios. Algo estaba descendiendo hacia ellos, y no venía encadenado. En el corazón de ese abismo insondable, sobre un trono de piedra negra que imitaba grotescamente la gloria celestial, Lucifer esperaba. Durante siglos había acumulado almas como trofeos, cada una atada con contratos legales firmados en sangre y pecado. Su reino parecía impenetrable, su victoria sobre la humanidad parecía absoluta. Pero esa noche, la más oscura de todas las noches, una presencia irrumpió en su dominio. No era un alma más cayendo derrotada. Era el único que tenía el poder de reescribir las reglas del juego eterno. Lo que sucedió en esos 3 días misteriosos entre la cruz y la tumba vacía es el debate más grande que jamás se haya librado. No fue una batalla de espadas, sino de autoridad. No se peleó con ángeles y demonios, sino con argumentos legales que sostenían el destino de cada ser humano. Y en ese momento, cuando Satanás lanzó su acusación más audaz, cuando desafió a Dios mismo alegando fraude y traición a sus propias leyes, la respuesta que recibió partiría su trono en 2 y abriría las puertas de la libertad definitiva. Capítulo 1. El silencio roto, cuando la luz invadió las tinieblas. ¿Qué ocurre cuando la luz irrumpe en un lugar que jamás conoció la esperanza? Durante 3 días, el universo contuvo la respiración. Mientras el cuerpo de Jesús descansaba en una tumba sellada en Jerusalén, algo imposible comenzó a suceder en las profundidades más oscuras de la existencia. Esta no es la historia que te contaron en la escuela dominical. Esto es lo que realmente ocurrió en el silencio entre la muerte y la resurrección. El viernes por la tarde, cuando el último aliento escapó de los labios de Cristo en la cruz, algo cambió en la estructura misma de la realidad. Los sacerdotes del templo sintieron un escalofrío inexplicable cuando el velo se rasgó de arriba a abajo. Los soldados romanos experimentaron un terror que ninguna batalla les había provocado. Pero había otro lugar donde ese momento fue sentido con una intensidad 1000 veces mayor. Un lugar donde nunca había existido el tiempo como lo conocemos, donde el sufrimiento se había convertido en la única moneda de cambio. El reino de las sombras acababa de percibir que algo había entrado. Algo que no debería estar allí. En las profundidades del abismo, donde la luz nunca había penetrado, los demonios comenzaron a inquietarse. Durante milenios, ese territorio había sido suyo por derecho de conquista. Cada alma que cruzaba el umbral de la muerte con pecado sin redimir quedaba atrapada en ese laberinto de oscuridad. Las reglas eran claras, establecidas desde el principio. La ley divina misma dictaba que el alma que pecare, esa moriría. Y Lucifer había construido su imperio sobre esa ley inmutable. Generación tras generación, había acumulado almas como trofeos, cada una un recordatorio de su victoria sobre la humanidad. Pero ahora, algo estaba perturbando el orden establecido. No fue un grito lo que anunció su llegada. No hubo trompetas celestiales ni ejércitos angélicos descendiendo con espadas flamígeras. Fue algo mucho más aterrador para los habitantes de ese lugar. Fue luz. Una luz que comenzó como un susurro en la distancia, apenas perceptible al principio. Los guardianes demoníacos de las puertas exteriores fueron los primeros en percibirla. Aquellos seres que durante eones habían vigilado las entradas al reino de muerte sintieron algo que jamás habían experimentado. Miedo. Un miedo primitivo, visceral, que les recordaba vagamente su caída original. Pero esto era diferente. Esta presencia no venía a juzgarlos desde lo alto. Venía hacia ellos, descendiendo deliberadamente a su propio territorio. Los rumores se extendieron como fuego por el abismo. Las legiones demoníacas comenzaron a reunirse, confundidas y alarmadas. Algunos decían que era el Nazareno, el que había muerto en la cruz apenas horas antes. Pero eso no tenía sentido.
Si había muerto, su alma debería estar sujeta a las mismas leyes que todos los demás. El pecado de la humanidad pesaba sobre él, lo habían visto con sus propios ojos. Habían estado allí, susurrando en los oídos de los sacerdotes, alimentando el odio de la multitud, clavando cada clavo con satisfacción. Habían ganado. El Hijo del Altísimo estaba muerto. Entonces, ¿por qué sentían este terror creciente? Pero Jesús no entraba como un prisionero. Cada paso que daba hacia las profundidades resonaba con una autoridad que hacía temblar los cimientos mismos de ese reino maldito. Los contratos escritos con sangre que colgaban de las paredes comenzaron a agitarse. Las cadenas que sujetaban a las almas cautivas vibraron con un sonido que no habían emitido en siglos. Era como si la creación misma reconociera a su creador, incluso en el corazón del territorio enemigo. Las tinieblas, acostumbradas a reinar sin oposición, comenzaron a retroceder involuntariamente ante esa presencia que avanzaba implacable. Los demonios más antiguos, aquellos que habían caído con Lucifer desde el principio, reconocieron esa presencia. Era la misma voz que había declarado luz en el primer día de la creación. El mismo poder que había separado las aguas y formado las montañas. El mismo que había soplado vida en el polvo y creado a la humanidad. Pero ahora ese poder venía envuelto en carne humana que acababa de experimentar la muerte. Y esa combinación era algo que ninguna profecía demoníaca había previsto. Habían calculado su victoria basándose en las leyes del pecado y la muerte, pero no habían considerado que esas mismas leyes podrían ser cumplidas de manera perfecta. Las almas cautivas, acostumbradas a la desesperanza eterna, comenzaron a levantar la mirada. Por primera vez en lo que parecían eones, algo diferente perturbaba su sufrimiento. No era otro demonio viniendo a atormentarlas. No era el eco vacío de sus propios lamentos. Era algo completamente extraño para ese lugar. Era esperanza. Una luz tan pura que atravesaba las capas de desesperación acumuladas durante siglos. Los patriarcas y profetas que habían muerto esperando la promesa comenzaron a incorporarse. Abraham, Isaac, Jacob, David, todos aquellos que habían creído en la promesa de redención sintieron que algo monumental estaba a punto de ocurrir. La noticia llegó finalmente al centro del abismo, al palacio de piedra negra donde Lucifer mantenía su trono. Los mensajeros demoníacos llegaron en oleadas, cada uno con un informe más alarmante que el anterior. El Nazareno estaba descendiendo. No como alma cautiva, sino como conquistador. Las puertas que nunca habían sido forzadas comenzaban a ceder. Los guardianes más poderosos huían ante su avance. Y lo más perturbador de todo, las marcas de la crucifixión brillaban en su cuerpo como insignias de victoria, no de derrota. Cada herida, cada gota de sangre derramada parecía emitir una luz que desintegraba las cadenas y anulaba los contratos. Lucifer se levantó de su trono con una mezcla de rabia y algo que no había sentido en milenios, incertidumbre. Había apostado todo en la muerte de Cristo. Había movido cada pieza en el tablero cósmico para llevar al Hijo de Dios a la cruz. Y cuando el último aliento había escapado de esos labios, había celebrado la victoria más grande de su existencia rebelde. Pero ahora, mirando hacia las profundidades donde la luz comenzaba a aparecer, una pregunta terrible se formó en su mente. ¿Y si la muerte de Cristo no había sido su victoria, sino la de ellos? ¿Y si había jugado exactamente el papel que el cielo había planeado que jugara? Las puertas del infierno, esas barreras que habían contenido a la humanidad durante milenios, comenzaron a resonar con golpes que parecían provenir del interior de la misma creación. No era fuerza bruta. Era autoridad pura, legal, legítima. Jesús no estaba derribando puertas como un ladrón. Estaba reclamando lo que legítimamente le pertenecía. Y con cada paso, con cada palabra no pronunciada pero sentida en cada rincón de ese reino oscuro, quedaba claro que este no era un rescate desesperado. Era una ejecución legal perfecta. El cordero sacrificado venía a cobrar el precio pagado, y ningún argumento demoníaco, ninguna ley torcida, ningún contrato firmado con sangre humana podría detener lo que estaba a punto de suceder. El silencio que había reinado durante 3 días estaba por romperse de la manera más espectacular. Y todo el infierno sabía que su fin acababa de comenzar.
Capítulo 2. El Palacio de Piedra Negra, el trono de la mentira. Hay lugares que no deberían existir. Estructuras construidas no con materiales, sino con orgullo, odio y siglos de rebelión concentrada. El Palacio de Lucifer era exactamente eso. No era simplemente un edificio en el sentido terrenal. Era la manifestación física de su autoridad usurpada, un monumento a la mentira más antigua de todas, que podía ser como el Altísimo. Y en el centro de ese palacio, elevado sobre miles de escalones de obsidiana, se encontraba el trono. Un trono que había sido diseñado como una burla blasfema del verdadero trono celestial. Cuando Lucifer cayó del cielo como un rayo, no cayó solo. Un tercio de las huestes angélicas lo siguieron, seducidos por su retórica de independencia y autodeificación. Y en su descenso, llevó consigo el recuerdo de la gloria que una vez contempló. El trono del Altísimo era de una belleza que ninguna palabra podría capturar, rodeado de seres resplandecientes, envuelto en luz inaccesible, resonando con alabanzas eternas. Lucifer, que había sido el querubín protector, el que cubría con sus alas ese trono sagrado, decidió crear su propia versión. Pero una copia hecha desde la rebelión no puede más que producir una distorsión grotesca del original. El trono de Lucifer estaba tallado en piedra negra, del tipo de oscuridad que no es simplemente ausencia de luz, sino presencia activa de tinieblas. Cada centímetro de su superficie estaba grabado con símbolos de pactos rotos, promesas incumplidas y juramentos traicionados. No eran decoraciones. Eran registros. Cada alma que había elegido su camino, cada pacto demoníaco sellado, cada momento en que la humanidad había cambiado la verdad por la mentira, quedaba inscrito en ese trono como una ofrenda involuntaria. Era un archivo viviente de la caída humana, y Lucifer se sentaba sobre él como quien se sienta sobre un tesoro conquistado. Alrededor del trono, dispuestos en círculos concéntricos, había miles de almas. No estaban allí por elección, sino por contrato. La ley divina era clara, el alma que pecare moriría. Y Lucifer había convertido esa ley en su herramienta más eficaz. Cada vez que un ser humano pecaba sin arrepentimiento, sin buscar la redención ofrecida, Lucifer reclamaba ese alma como legítimamente suya. Los contratos estaban escritos, firmados no con tinta, sino con la sangre de sus propias transgresiones. Y esos documentos colgaban como tapices macabros en las paredes del palacio, miles de millones de pergaminos que testificaban de su victoria sobre la humanidad. Entre esas almas cautivas había de todo tipo. Reyes que habían vendido su integridad por poder temporal. Sacerdotes que habían pervertido la verdad por conveniencia. Comerciantes que habían destruido vidas por ganancia. Pero también personas ordinarias que simplemente habían elegido el camino ancho, la mentira conveniente, el placer momentáneo sobre la eternidad. Todos estaban allí, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque habían firmado su propio destino con cada elección consciente de alejarse de la luz. Y Lucifer los exhibía como trofeos, recordatorios constantes de que había logrado corromper la creación favorita de Dios. El salón del trono estaba iluminado, si se puede llamar iluminación a aquello, por un resplandor enfermizo que emanaba de braseros colocados estratégicamente. No era fuego purificador, sino algo más parecido a la descomposición luminiscente. Una luz verde pálida que hacía que todo se viera más enfermo, más desesperado, más perdido. Los pilares que sostenían la estructura estaban hechos de huesos de leviatanes, criaturas antiguas que habían servido en las guerras primordiales. El techo era tan alto que se perdía en la oscuridad, creando la ilusión de infinitud, aunque era solo un eco hueco de la verdadera eternidad que Lucifer había abandonado. En los escalones inferiores del trono se encontraban los príncipes demoníacos, aquellos que habían caído con Lucifer y que ahora servían como generales de su ejército de tinieblas. Cada uno tenía asignada una región de la tierra, una esfera de influencia, un área de especialización en la corrupción humana. El príncipe de la lujuria, el señor de la avaricia, el maestro del engaño, todos ellos formaban un consejo perverso que había orquestado la caída de naciones enteras. Se miraban unos a otros con desconfianza, porque incluso entre demonios no existe la verdadera lealtad. Solo existe la jerarquía mantenida por el poder y el miedo. Pero ahora, en este momento crucial,
Todos miraban hacia Lucifer con una pregunta no formulada en sus ojos ardientes. Los mensajeros habían llegado con noticias imposibles. El Nazareno, el que habían logrado crucificar apenas 3 días antes, estaba descendiendo hacia ellos. No como alma cautiva, sino como invasor triunfante. Las puertas exteriores del abismo habían comenzado a ceder. Los guardianes más feroces huían aterrorizados. Y lo más desconcertante, las leyes que habían sido la base misma de su autoridad parecían estar siendo reescritas con cada paso que Cristo daba hacia el palacio. Lucifer permanecía sentado, pero su postura ya no era de completa confianza. Sus manos, que normalmente descansaban relajadas sobre los brazos del trono, ahora apretaban la piedra con fuerza suficiente para que se oyera un crujido sutil. Sus alas, antes extensas y orgullosas, ahora se plegaban de manera casi defensiva. Y en sus ojos, esos ojos que una vez brillaron con la luz de la presencia divina y ahora ardían con fuego de rebelión, apareció algo que no había sentido en eones. No era exactamente miedo, al menos no lo admitiría como tal. Era incertidumbre. El no saber qué estaba realmente ocurriendo. Los contratos en las paredes comenzaron a agitarse más violentamente. Algunos pergaminos antiguos, de almas que habían esperado milenios su redención, comenzaron a arder con un fuego que no consumía pero purificaba. Las cadenas que sujetaban a ciertas almas empezaron a vibrar, como si reconocieran una frecuencia que resonaba con su creación original. Los patriarcas, aquellos que habían muerto confiando en la promesa de un redentor, se pusieron de pie. Abraham, que una vez alzó el cuchillo sobre Isaac confiando en la provisión divina, ahora miraba hacia la entrada del salón con esa misma fe transformada en expectación cumplida. Lucifer sabía que tenía que preparar su argumento. Durante siglos había perfeccionado su caso legal contra la humanidad. Cada alma en su dominio estaba allí por derecho propio, según las leyes establecidas por el mismo Creador. El pecado requería pago. La transgresión demandaba justicia. Y él había sido el cobrador oficial de esas deudas. Si Dios intentaba reclamar esas almas ahora, estaría violando sus propias leyes. Estaría admitiendo que las reglas no importaban, que la justicia era negociable. Y eso, pensó Lucifer con una sonrisa torcida, sería la victoria más grande de todas. No necesitaba derrotar a Dios en batalla. Solo necesitaba demostrar que Dios era un hipócrita. Pero mientras formulaba mentalmente su defensa legal, mientras preparaba cada argumento que había pulido durante milenios de acusación, algo en lo profundo de su ser, en ese rincón que aún recordaba cómo era estar en la presencia del Altísimo, susurraba una verdad aterradora. Los contratos que colgaban de sus paredes, las leyes que había usado como armas, las reglas que había manipulado en su favor, todas ellas habían sido establecidas para un propósito que él nunca comprendió completamente. La ley nunca fue el fin. La ley siempre había sido el medio para revelar la necesidad de algo más grande. Algo que estaba a punto de entrar por las puertas de su palacio con marcas de clavos en las manos. El eco de pasos resonó en la distancia. No eran pasos de derrota. Eran pasos de conquista. Y todo el palacio de piedra negra tembló ante su aproximación. Capítulo 3. El juicio invertido, cuando el acusador fue acusado. Las puertas del salón del trono se abrieron sin que nadie las tocara. No fue una explosión violenta ni un derribo dramático. Simplemente se abrieron, como reconociendo la autoridad de quien estaba a punto de entrar. Y cuando Jesús cruzó el umbral, el palacio de piedra negra experimentó algo que nunca antes había sentido. La presencia de alguien completamente puro en un lugar construido enteramente sobre la impureza. El contraste era tan absoluto que la estructura misma comenzó a gemir, como si los cimientos de mentira no pudieran soportar el peso de la verdad encarnada. Lucifer se puso de pie lentamente. No por respeto, sino por pura necesidad estratégica. Necesitaba ver a su oponente, evaluar la situación, preparar su defensa. Y lo que vio lo desconcertó profundamente. Cristo no venía vestido con la gloria celestial que Lucifer recordaba de los días antes de su caída. Venía como hombre, con las marcas evidentes de la crucifixión todavía frescas en su cuerpo. Las heridas en las manos,
los pies, el costado, todas brillaban con una luz que era a la vez suave y penetrante. Y en esas marcas, Lucifer vio algo que no había anticipado. No vio derrota. Vio cumplimiento. El silencio que siguió fue denso, cargado con milenios de tensión acumulada. Las almas cautivas miraban con una mezcla de esperanza y terror, sin atreverse a creer que su liberación pudiera estar cerca. Los demonios retrocedieron instintivamente, formando un perímetro alrededor del trono, no tanto para proteger a su líder como para mantener alguna ilusión de control. Y Lucifer, el acusador de los hermanos, el maestro de la retórica y el engaño, preparó las palabras que había estado puliendo desde que recibió las primeras noticias del descenso de Cristo. Este sería su argumento más importante, y lo sabía. Finalmente habló, y su voz resonó con la autoridad de quien ha pasado eones practicando el arte de la acusación. Sus palabras no eran gritos desesperados, sino argumentos cuidadosamente construidos, lógicos, casi irrefutables según las leyes que él mismo conocía tan bien. Señaló hacia las miles de almas que llenaban su palacio y comenzó su caso. Todas estas almas están aquí por derecho legal. Cada una pecó conscientemente, transgredió voluntariamente, eligió deliberadamente el camino ancho. No las secuestré. No las forcé. Vinieron por sus propias decisiones, y la ley divina, establecida por el mismo Creador, dictamina que el alma que pecare, esa morirá. Lucifer caminó alrededor de su trono mientras hablaba, gesticulando hacia los contratos que colgaban de las paredes. Su argumento ganaba momentum con cada palabra. Estos no son simples pergaminos, proclamó con convicción teatral. Son testimonios legales, cada uno firmado con la sangre de sus propias transgresiones. Cuando mintieron, cuando robaron, cuando asesinaron, cuando adulteraron, cada acto quedó registrado. No inventé estas leyes. No creé estos estándares. Tú los estableciste. Y ahora vienes a reclamar lo que legalmente me pertenece. Si tomas estas almas sin que el precio sea pagado conforme a tu propia ley, entonces admites que tus leyes eran una farsa. Que la justicia no importa. Que todo fue un juego cruel. El acusador se acercó más a Cristo, su voz elevándose con indignación calculada. Déjame entender esto correctamente. Durante milenios les dijiste que la paga del pecado es muerte. Les advertiste una y otra vez. Enviaste profetas. Diste mandamientos. Estableciste sacrificios que señalaban hacia la necesidad de derramamiento de sangre para expiación. Y ellos ignoraron todo eso. Cada alma aquí tuvo oportunidades. Tuvieron la ley de Moisés. Tuvieron conciencia. Tuvieron tiempo. Y eligieron pecar de todos modos. ¿Y ahora vienes a reclamarlas como si nada de eso importara? ¿Dónde está tu justicia tan alabada? ¿Dónde está tu integridad? Lucifer sabía que estaba jugando su mejor carta. Durante su tiempo en la presencia divina, antes de su caída, había estudiado minuciosamente el carácter de Dios. Conocía la importancia suprema que el Altísimo daba a su propia palabra, a su integridad, a la inmutabilidad de sus leyes. Un Dios que violara sus propias reglas no sería mejor que él, y eso era exactamente el punto que estaba tratando de establecer. Si lograba poner a Dios en la posición de tener que elegir entre su misericordia y su justicia, entre su amor por la humanidad y su compromiso con sus propias leyes, entonces habría ganado. Porque cualquier elección demostraría una inconsistencia, una debilidad, una falla en el carácter divino. Más aún, continuó Lucifer, su voz ahora cargada de sarcasmo venenoso. Miremos este caso particular. Tú, el supuestamente impecable Hijo de Dios, acabas de morir cargando con los pecados de toda la humanidad. Según tu propia ley, eso te hace ritualmente impuro. Te convierte en pecado. La ley dice claramente que el que toca al muerto será inmundo. El que carga con impureza no puede entrar en tu presencia santa. Entonces, ¿con qué autoridad vienes aquí? Si moriste como pecador, aunque fuera por sustitución, tu estado actual es el de alguien que la ley condena. Estás violando tus propios principios al estar aquí, reclamando victoria cuando deberías ser un cautivo más.
Los demonios alrededor comenzaron a murmurar su aprobación. El argumento parecía sólido. Las almas cautivas miraban a Jesús con una mezcla de esperanza menguante y confusión creciente. Incluso los patriarcas, que habían mantenido su fe a través de milenios, sintieron un momento de duda. ¿Cómo podría Cristo responder a un argumento que usaba las propias leyes divinas como arma? ¿Cómo podría Dios ser justo y a la vez justificador del impío? Parecía una contradicción imposible de resolver. Pero Lucifer no había terminado. Tenía un argumento más, uno que había guardado para el momento culminante. Con una voz que goteaba acusación, señaló directamente a Cristo y pronunció su golpe final. Y lo más importante de todo, esto es trampa. Tú estableciste las reglas del juego sabiendo que tenías planeada esta carta bajo la manga. Creaste a la humanidad sabiendo que caerían. Permitiste que yo los tentara sabiendo que cederían. Estableciste leyes sabiendo que no podrían cumplirlas. Y todo el tiempo tenías planeado este truco de morir en su lugar. Si eso no es manipulación del sistema, no sé qué lo es. No jugaste limpio. Cambiaste las reglas a mitad del juego. El salón completo esperó la respuesta. Cada demonio, cada alma cautiva, cada principado y potestad contuvo su aliento metafórico. Este era el momento. El caso de Lucifer parecía irrefutable. Había usado las propias leyes de Dios contra él, había señalado aparentes inconsistencias, había acusado de fraude y manipulación. Si Cristo no tenía una respuesta que satisficiera cada punto, que respetara cada ley, que cumpliera cada requisito, entonces el acusador habría ganado no por fuerza, sino por argumentación legal. Y esa victoria sería aún más dulce. Pero entonces Cristo habló. Y con sus primeras palabras, toda la estrategia de Lucifer comenzó a desmoronarse. Su voz no era defensiva ni apologética. Era calmada, autoritativa, y cargada con el peso de verdades eternas que el acusador había olvidado convenientemente o nunca comprendió completamente. La respuesta que daría no solo respondería a cada acusación, sino que expondría la falla fundamental en todo el argumento de Lucifer. Porque el acusador había cometido el error de asumir que entendía completamente las leyes que estaba citando, sin comprender que esas leyes siempre tuvieron un propósito más profundo que su interpretación superficial. Y en ese momento, con el salón completo pendiente de cada palabra, estaba a punto de revelarse la diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Entre la justicia que condena y la justicia que redime. Entre el conocimiento de las reglas y la comprensión del corazón del legislador. Capítulo 4. El recibo de sangre, la ley cumplida en carne humana. Cristo levantó sus manos lentamente. No en gesto de rendición, sino de revelación. Las heridas brillaban con una intensidad que hacía que incluso los demonios más antiguos tuvieran que desviar la mirada. Y cuando habló, su voz no era de quien se defiende, sino de quien declara verdades que existían desde antes de la fundación del mundo. Cada palabra resonaba no solo en el salón del trono, sino en la estructura misma de la realidad espiritual. Dices que no jugué limpio, pero estás olvidando algo fundamental. El juego, como tú lo llamas, nunca fue diseñado para que ellos perdieran. Fue diseñado para revelar su necesidad de un Salvador. Lucifer dio un paso atrás, no por miedo físico, sino porque algo en esas palabras comenzó a desmantelar su argumento cuidadosamente construido. Cristo continuó, su tono firme pero no cruel, autoritativo pero no sin compasión. La ley que tanto citas nunca fue el fin en sí misma. Fue siempre un espejo para mostrar a la humanidad su condición. Un tutor para llevarlos a mí. Cada sacrificio de cordero en el templo, cada ofrenda por el pecado, cada ceremonia de expiación, todos eran sombras de lo que yo vendría a hacer de manera perfecta y definitiva. No cambié las reglas. Cumplí el plan que siempre estuvo en marcha desde el principio. El acusador intentó interrumpir, pero Cristo alzó una mano herida y el silencio se impuso de manera absoluta. Las marcas en sus palmas no eran simplemente cicatrices. Eran sellos legales, certificaciones de un pago completado. Miremos tus acusaciones una por una, dijo Cristo, su voz ahora tomando el tono de un juez que está a punto de emitir veredicto.
Dices que estas almas están aquí por derecho legal porque pecaron. Tienes razón. Pecaron. La ley requiere pago. Pero aquí está lo que convenientemente omitiste en tu argumento. Yo pagué ese precio. No violé la ley. La cumplí en su totalidad. Cristo extendió sus manos hacia adelante, haciendo que la luz de sus heridas iluminara los contratos en las paredes. Con cada pulso de esa luz, los pergaminos comenzaron a temblar más violentamente. No vine a abolir la ley, proclamó con autoridad que hacía eco en cada rincón del palacio. Vine a cumplirla. Cada requisito, cada demanda, cada consecuencia del pecado fue satisfecha en la cruz. El derramamiento de sangre que la ley exigía para remisión de pecados, lo di. La muerte que el pecado demandaba como salario, la experimenté. La separación de Dios que la transgresión causaba, la sufrí cuando clamé desde la cruz preguntando por qué me había abandonado. Los demonios comenzaron a inquietarse. Podían sentir que algo fundamental estaba cambiando en la atmósfera espiritual del lugar. Los contratos que habían sido su seguridad legal durante milenios ahora parecían documentos obsoletos, recibos de deudas que acababan de ser marcados como pagados en su totalidad. Cristo continuó, dirigiéndose ahora directamente al argumento de impureza que Lucifer había planteado. Dices que me convertí en pecado y por lo tanto estoy bajo condenación. Otra vez, entiendes la letra pero no el espíritu. Me hice pecado por ellos, sí. Cargué con cada transgresión. Pero aquí está la diferencia que nunca comprendiste. Yo no pequé. Tomé el pecado sobre mí, pero mi naturaleza permaneció sin mancha. Para ilustrar su punto, Cristo usó una analogía que resonó en toda la sala. Cuando un hombre carga un fardo de estiércol, el fardo no lo convierte en estiércol. Cuando un médico trata a un leproso, el contacto no lo convierte en leproso. Yo tomé el pecado de ellos, no porque fuera mío, sino precisamente porque no lo era. Solo alguien sin pecado podía cargar con el pecado de otro sin ser corrompido por él. Solo alguien completamente justo podía pagar la deuda de los injustos sin simplemente añadirse a la lista de deudores. Ese fue siempre el plan. No trampa. No manipulación. Cumplimiento perfecto de la justicia divina. Lucifer intentó reformular su argumento, buscando algún ángulo que no hubiera sido cerrado. Pero entonces Cristo reveló algo que hizo que todo el caso del acusador se desintegrara como pergamino en fuego. Levantó su mano derecha y señaló directamente al trono de piedra negra. Hablas de contratos firmados con sangre. Hablas de acuerdos legales. Pero dime, acusador, ¿cuántos de esos contratos fueron firmados bajo engaño? ¿Cuántos de esos pecados fueron cometidos porque tú distorsionaste la verdad? ¿Cuántas de esas almas cayeron porque tú presentaste el mal como bien y el bien como mal? Un contrato firmado bajo coerción y engaño es nulo ante cualquier tribunal justo. El salón completo pareció contener la respiración. Este era un punto que Lucifer no había anticipado. Había asumido que su rol como tentador era legal, que estaba simplemente trabajando dentro de los parámetros del libre albedrío humano. Pero Cristo estaba exponiendo la falacia fundamental. El libre albedrío requiere información verdadera para ser genuinamente libre. Y Lucifer había construido su imperio entero sobre mentiras, medias verdades y distorsiones. Desde el jardín del Edén, cuando dijo ciertamente no moriréis, hasta cada tentación subsecuente, había manipulado sistemáticamente a la humanidad con información falsa. Pero incluso más allá de eso, continuó Cristo, su voz ahora elevándose con el poder de quien declara verdades eternas, tú malinterpretas fundamentalmente la naturaleza de estos contratos. Crees que son acuerdos entre tú y ellos. Pero la realidad es que toda deuda de pecado es primeramente una ofensa contra Dios, no contra ti. Tú no eres el acreedor legítimo. Eres simplemente un carcelero usurpador. El pecado de ellos era contra mí, contra mi ley, contra mi santidad. Y yo, como el único ofendido legítimo, tengo el derecho de perdonar esa deuda. Lo cual he hecho, pagándola con mi propia sangre. Cristo dio un paso hacia adelante, y con ese paso, comenzó a ocurrir algo extraordinario. Los contratos en las paredes no solo temblaban ahora. Comenzaban a arder.
No con fuego destructivo, sino con luz purificadora. Cada nombre escrito con sangre de transgresión comenzó a borrarse, reemplazado por letras escritas en la sangre del Cordero. El título de propiedad que Lucifer reclamaba sobre esas almas estaba siendo literalmente reescrito delante de sus ojos. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo, porque la autoridad que lo estaba haciendo era superior a cualquier jurisdicción que él jamás había poseído. «Mira estas marcas», dijo Cristo, extendiendo sus manos para que todo el salón pudiera verlas claramente. Estas no son señales de derrota. Son el recibo oficial de pago completo. Cada gota de sangre derramada en el Gólgota fue una transacción legal que satisfizo cada demanda de la ley. La justicia de Dios fue completamente vindicada. Su santidad fue honrada. Su ley fue cumplida en su totalidad. Y al mismo tiempo, su misericordia fue extendida a todos aquellos que aceptan este pago en su nombre. No hay contradicción. No hay inconsistencia. Solo hay perfecto cumplimiento de ambos aspectos de mi carácter, la justicia y el amor. Las almas cautivas comenzaron a levantarse. Las cadenas que las habían sujetado durante siglos comenzaron a caer, no por fuerza bruta, sino porque el fundamento legal de esas cadenas había sido eliminado. Abraham levantó sus manos hacia Cristo, lágrimas corriendo por su rostro al ver la promesa cumplida. David comenzó a cantar, su voz ronca por siglos de silencio ahora estallando en alabanza. Los profetas que habían vislumbrado este día a través de visiones oscuras ahora lo veían con claridad cegadora. Lucifer retrocedió hacia su trono, pero el trono mismo comenzó a agrietarse. La piedra negra, formada de milenios de orgullo y rebelión, no podía soportar la presencia de la verdad encarnada. Cristo se acercó más, y con cada paso, más contratos caían, más cadenas se rompían, más almas se levantaban en libertad. Y entonces pronunció las palabras que todo el infierno había temido escuchar pero que sabían eran inevitables desde el momento en que había exhalado su último aliento en la cruz. Por lo tanto, por el derecho de creación, por el poder de redención y por el cumplimiento perfecto de la ley, reclamo lo que es mío. Las llaves que has usurpado ahora vuelven a su dueño legítimo. La muerte ya no tiene dominio. El Hades ya no tiene autoridad. Y tú, acusador, ya no tienes caso. Y con esas palabras, Cristo extendió su mano, y las llaves de la muerte y del Hades se materializaron en su palma, arrancadas de la jurisdicción de Lucifer no por robo, sino por derecho legal perfectamente establecido. Capítulo 5. La caída del imperio, las llaves recuperadas y la puerta abierta. El momento en que las llaves se materializaron en la mano de Cristo fue el momento en que milenios de autoridad usurpada llegaron a su fin. No fueron arrancadas por la fuerza. No fueron robadas en un acto de guerra. Simplemente regresaron a quien siempre debieron pertenecer, como el agua que fluye naturalmente cuesta abajo. Las llaves brillaban con una luz que era antigua y nueva a la vez, forjadas en la eternidad pasada pero activadas en el tiempo presente por el sacrificio perfecto. Y con ellas en su posesión, Cristo tenía ahora la autoridad completa y legal sobre la muerte, el Hades, y todo lo que éstos habían contenido injustamente. Lucifer cayó de rodillas, no en arrepentimiento, porque eso era imposible para alguien tan endurecido en su rebelión, sino en pura impotencia. Todo su argumento, toda su estructura legal, toda su acusación cuidadosamente construida se había desmoronado ante la simple verdad, la ley había sido cumplida, no violada. La justicia había sido satisfecha, no ignorada. Y él, que se había presentado como el guardián de la legalidad divina, había sido expuesto como un usurpador que nunca entendió realmente el corazón detrás de las leyes que citaba. Su imperio no había sido construido sobre justicia, sino sobre una interpretación distorsionada de la justicia que servía solo a sus propios propósitos. El trono de piedra negra comenzó a agrietarse desde la base. El sonido era ensordecedor, no físicamente, sino espiritualmente, como si la realidad misma estuviera siendo reordenada. Cada grieta que aparecía en la piedra oscura emitía luz, como si la gloria que había sido suprimida durante eones finalmente encontrara su escape. Las inscripciones de pecados grabadas en su superficie comenzaron a borrarse, los nombres de los caídos siendo reescritos en el libro de la vida.
Y entonces, con un crujido final que resonó en cada dimensión del reino espiritual, el trono se partió exactamente por la mitad. Las dos mitades cayeron hacia lados opuestos, estrellándose contra el suelo de obsidiana y haciéndose añicos en miles de fragmentos que comenzaron a disolverse como humo. Los príncipes demoníacos que habían estado de pie alrededor del trono huyeron en todas direcciones. Su jerarquía, que había parecido tan sólida, tan permanente, se reveló como la ilusión que siempre había sido. Sin el trono como centro de autoridad, sin los contratos como base legal, sin las llaves como símbolo de poder, no eran más que sombras corriendo de la luz. Algunos intentaron aferrarse a los pergaminos que aún colgaban de las paredes, pero estos se desintegraban al contacto, las letras escritas con sangre de pecado evaporándose ante la presencia de la sangre del Cordero que era infinitamente más poderosa. Cristo se volvió hacia las almas que habían estado cautivas. Su mirada no era de triunfo arrogante, sino de compasión profunda mezclada con gozo santo. Había venido específicamente por ellas. Todo el descenso, todo el enfrentamiento, toda la batalla legal había sido para este momento. Para proclamar libertad a los cautivos. Para abrir la puerta de la prisión a los que habían estado atados. Para cumplir la promesa que había sido susurrada a través de profetas durante siglos. Y ahora, con las llaves en su mano y la autoridad plenamente restaurada, podía hacer lo que había venido a hacer. Con voz que resonaba con autoridad creadora, Cristo proclamó las palabras que cambiaron todo. Por el poder de mi sangre derramada, por el cumplimiento perfecto de la ley, por la victoria completa sobre el pecado y la muerte, os declaro libres. Vuestras deudas han sido pagadas. Vuestros contratos han sido anulados. Vuestras cadenas no tienen ya fundamento legal. Levantaos. Salid. Volved a la vida que fue robada de vosotros. Y con cada palabra, cadenas milenarias caían al suelo con estruendo metálico. No se rompían por fuerza externa. Simplemente se abrían, porque su base legal había dejado de existir. Abraham fue el primero en caminar hacia Cristo. El padre de la fe, que había esperado este momento durante tanto tiempo, ahora veía la promesa cumplida ante sus ojos. La simiente prometida, el sacrificio perfecto que su propio hijo Isaac había prefigurado, estaba ahí delante de él con las marcas de ese sacrificio brillando en sus manos. Detrás de Abraham venía Isaac, luego Jacob, luego José. Los patriarcas formaban una procesión de redención, cada uno representando una era de fe que había confiado en una promesa aún no cumplida. Y ahora esa promesa estaba cumplida, y ellos eran la evidencia viviente de que Dios siempre mantiene su palabra. David, el rey según el corazón de Dios, se acercó con lágrimas corriendo por su rostro. El que había escrito los salmos sobre el valle de sombra de muerte ahora caminaba a través de ese valle hacia la luz gloriosa al otro lado. El que había profetizado que su alma no sería abandonada en el Seol ahora veía que esa profecía se cumplía no solo para el Mesías, sino también para todos los que habían puesto su confianza en ese Mesías venidero. Su voz, silenciada por siglos de cautiverio, ahora estallaba en cántico. Cantaba el Salmo 22, pero esta vez no terminaba en el grito de abandono. Terminaba en el verso final de victoria que ahora tenía cumplimiento completo. Los profetas venían después. Isaías, que había visto la visión del siervo sufriente, ahora veía a ese siervo victorioso. Jeremías, que había profetizado el nuevo pacto escrito en corazones en lugar de piedras, ahora presenció la inauguración de ese pacto. Ezequiel, que había visto el valle de huesos secos cobrando vida, ahora experimentaba su propia resurrección espiritual. Daniel, que había interpretado sueños de reinos que caerían, ahora veía el reino eterno estableciéndose ante sus ojos. Cada profeta había vislumbrado fragmentos de este momento a través del velo oscuro de visiones futuras. Ahora el velo había sido quitado. Pero no solo eran los grandes nombres de la historia los que salían. Había miles más. Personas ordinarias que habían vivido vidas de fe simple. Madres que habían criado a sus hijos en el temor de Dios. Comerciantes que habían mantenido su integridad en medio de sociedades corruptas. Esclavos que habían confiado en la justicia divina cuando la justicia humana les había fallado. Todos ellos habían esperado la redención.
Todos habían muerto con la promesa en sus corazones pero sin ver su cumplimiento. Y ahora, en este momento extraordinario fuera del tiempo normal, veían que su fe no había sido en vano. Cristo los guiaba hacia la salida del abismo. Con cada paso que daban hacia arriba, la oscuridad se desvanecía más. La opresión que había pesado sobre ellos durante tanto tiempo se aligeraba. Los susurros demoníacos que habían sido su constante tormento se callaban. Y algo nuevo comenzaba a llenar sus espíritus: esperanza. No la esperanza frágil de un deseo que podría no cumplirse, sino la esperanza sólida de una promesa ya cumplida. La esperanza de quienes han visto la victoria con sus propios ojos y ahora caminan en la realidad de esa victoria. Mientras la procesión de redimidos ascendía, Cristo se volvió una última vez hacia el palacio ahora en ruinas. Lucifer permanecía entre los escombros de su trono destruido, rodeado de sus demonios desmoralizados. Cristo no pronunció palabras de burla o venganza. Simplemente declaró una verdad que resonaría a través de toda la eternidad restante. Tu argumento ha sido refutado. Tu autoridad ha sido revocada. Tu reino ha caído. No porque jugué sucio, sino porque la justicia y la misericordia se encontraron en perfecto equilibrio en la cruz. Y esa balanza perfecta es algo que tú, en tu orgullo, nunca pudiste comprender. La puerta que había estado cerrada durante milenios ahora estaba abierta de par en par. No solo para aquellos que ya estaban cautivos, sino para todos los que vendrían después. Cada persona que nacería en los siglos siguientes ahora tendría acceso a esta salvación. El pago había sido hecho de una vez y para siempre. El camino había sido abierto permanentemente. Y todo lo que se requeriría sería fe, la misma fe que Abraham, David y los profetas habían ejercido mirando hacia adelante. Ahora la humanidad podría ejercer esa fe mirando hacia atrás, hacia la cruz, hacia el sepulcro vacío, hacia este momento crucial cuando la muerte fue derrotada en su propio territorio. Cuando Cristo emergió finalmente del abismo con su ejército de redimidos, algo cambió en la estructura misma de la realidad espiritual. La muerte ya no tenía la última palabra. El pecado ya no tenía dominio absoluto. Satanás ya no podía acusar sin respuesta. Porque ahora existía un camino de regreso, una puerta abierta, una salvación completa disponible para todos los que la recibirían. Los 3 días de silencio habían terminado. Y lo que había parecido la derrota más grande de la historia se reveló como la victoria más estratégica jamás ejecutada. Esta es la historia que nunca te contaron completa. Esta es la batalla que se peleó en las sombras mientras el mundo esperaba sin saber qué ocurría. Y esta es la razón por la que la resurrección que vino después no fue simplemente volver a la vida, sino triunfar sobre la muerte misma habiendo invadido su reino y saqueado sus fortalezas. Si esto desafía lo que creías saber, bien. Porque algunas verdades son demasiado grandes para los límites cómodos de nuestras teologías simplificadas. Y si quieres seguir explorando lo que nunca debió salir a la luz, suscríbete. Porque esta historia, increíble como parece, apenas comienza a revelar la profundidad de lo que realmente sucedió en esos 3 días que cambiaron la eternidad.